Gracias, Saudi. Bueno, mañana es un día que muchas personas están pendientes a qué va a suceder. Mañana está pautada la vista de lectura de acusación contra Jensen Medina, la persona que es acusada por la muerte de Arelis Mercado. Hay una persona importante que va a estudiar a profundidad algo, ¿verdad? Sí, porque como Jensen no ha emitido comentario desde el día 1, pues los expertos han tenido que fijarse en cada microexpresión, han analizado cualquier movimiento de este caballero, cómo fue vestido ese primer día, cómo reaccionó cuando el novio de Arelis estaba ofreciendo su testimonio y cómo fue su reacción cuando finalmente se declaró al lugar el juicio. Vamos a ver. Estamos hablando de la profesora Vanessa Marzán, Correcto. experta en análisis de lenguaje de señas, y a profundidad nos va a explicar un poco más. Vamos a verlo. Vimos dos Jensen, el que llegó por primera vez al tribunal y el que salió desfavorecido, obviamente con la determinación de la jueza. Comencemos con el que llegó por primera vez al tribunal. La apariencia es uno de los variables más importantes cuando hacemos un análisis completo de lo que es comunicación no verbal. Así que, ¿qué sucede? Cuando vemos un joven que llega con este sentido de la moda, ¿verdad? Con la chaqueta entallada, el estilo, las gafas de moda, pues ciertamente eso no fue algo que quizás le favoreciera desde el punto de vista de percepción, que es lo que estamos buscando, la opinión pública. Por otro lado, el color negro. El color negro comunica la máxima expresión de poder, ¿verdad? Soy una persona poderosa. Veíamos unas contracciones en los muslos, veíamos un poco, ¿verdad?, encorvado, lo veíamos echado hacia el lado, alejándose de toda la prensa que estaba ahí, pues como él hacía, no puedo salir corriendo, así que lo que hago es que me ladeo un poco. Ya en la vista judicial, ¿cómo compara ese joven que llega esposado? Claro, ahí vemos un lenguaje corporal drástico, ¿verdad? Una diferencia drástica. ¿Cómo podemos saber que esa persona está pasando por una depresión grande, ¿verdad? Porque el contacto visual también es una de las variables importantes al momento de un análisis de lenguaje corporal. Lo vemos todo el tiempo mirando hacia abajo, la quijada la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Esa gravedad hacia abajo, los hombros hacia abajo, la parte del torso hacia abajo. ¿Entiendes tú lo que opina mucha gente, que este joven siempre que ha ido al tribunal ha ido medicado? Pues mira, hay varias corrientes de pensamiento, ¿verdad? Algunos dicen que es una estrategia por parte de defensa de que él intente no mostrar ningún tipo de emoción. Hay otras corrientes de pensamiento que dicen que este joven está medicado. Yo pienso, ¿verdad?, sin tener ningún tipo de información privilegiada, de que está medicado. Al momento de darse la deliberación de la jueza, como te decía, la comunicación no verbal es primitiva. Yo hubiera esperado ver a él tensando quizás los puños, los dedos, quizás los muslos, o quizás haber comprimido también o haber tensado los labios, ¿verdad? O cerrar los ojos, ¿verdad? Ese contacto visual y cómo trabajamos los ojos es muy importante. Sin embargo, no vimos nada. O sea, yo me fijé y al momento de la sentencia no hubo ni siquiera una contracción en los dedos. Eso a mí me lleva a pensar, es una conducta humana no normal ni esperada. Por eso yo pienso que hay cierta medicación ahí. Hay una reacción corporal de él, física, al momento en que la pareja de Arelis está contando lo que sucedió. Que la gente opinaba que él hasta se estaba riendo. No creo, yo no vi eso. Yo sí lo que vi fue un cambio drástico en los pestañeos, en la cantidad de pestañeos, y eso se comentó en las redes. ¿Por qué sucede esto? Ciertamente el ser humano pestañea a un promedio de 17 pestañeos por minuto. Cuando hay un cambio de 17 a más de 30 pestañeos por minuto, ya entonces nos comunica que hay un cambio en el comportamiento, en las emociones, que pueden ser ansiedad, incomodidad, miedo, coraje, que no está siendo expresado verbalmente, así que el cuerpo tiene que sacarlo de alguna forma. Y a veces es el pestañeo, y a veces es la sudoración, y a veces es exhalar, como vimos entonces al abogado Gordon, como luego, después que se da la sentencia, ¿qué hace? Cuando ellos salen de sala, ciertamente vemos unos abogados de defensa que salen evitando el contacto visual con las personas que están fuera de la sala. Y entonces vemos un team fiscalía que llega entonces saliendo de sala con un contacto visual directo hacia las personas sin ningún tipo de gafas, porque estamos hablando que estamos en un lugar cerrado, o sea, no es
normal que tengas gafas en un lugar cerrado, no había el porqué. Así que ciertamente eso nos dice mucho en cuanto a qué estaban sintiendo y que estaban comunicando diferentes teams en ese caso. Bien interesante. Súper interesante todo este análisis, JD. Como bien tú mencionaste, mañana es la vista para la lectura de acusación, pero a diferencia de lo que vimos en la vista preliminar, que se consiguió transmitir, en esta ocasión el Tribunal Supremo dijo que no, que mañana no habrá transmisión. Lamentablemente que muchos quisieran, ¿verdad?, ver esta continuación, pero obviamente aquí pendiente a Telenoticias, acá también a Dando Candela a las 5:55, que vamos a llevarle todo lo que sucedió. A ver si ayer. el juicio finalmente el 24 de octubre, entonces ¿Qué va a suceder? Se transmite. Así mismo yo espero.